La policía detiene a Santiago Soler en Barcelona por pertenencia a un movimiento anarquista y confiesa que a las 18 horas del 25 de septiembre de 1973 tenía previsto un encuentro con Javier Garriga en la esquina de las calles Girona y Consell de Cent. Con tiempo suficiente acude la policía a tal cita con Soler. Son 6 agentes, 4 inspectores, Bocigas, Muñoz, Rodríguez y Santorum, y 2 subinspectores, Anguas y Algar. Soler, solo pero controlado a poca distancia, espera la llegada de Garriga. Los 6 policías se ponen en acción en el momento en que Soler, Garriga y Puig-Antich se hallan juntos en la esquina. Bocigas se identifica con el quietos policía, mientras Muñoz controla a Soler sin dificultades. Rodríguez y Algar se dirigen a Garriga. Bocigas, Santorum y Anguas se dirigen a Puig, con muchas dificultades, pues opone mucha resistencia. Entre empujones, zarandeos y agresiones entran 6 personas en el portal de la calle Girona 70. Bocigas, Santorum y Anguas están reduciendo a Puig y se lo llevan al lado derecho del portal, junto a la pared. De ahí van a la escalera. Algar y Rodríguez están con Garriga en el rincón derecho. Bocigas sujeta a Puig-Antich por el brazo izquierdo y Santorum sigue dando culatazos. La dinámica se traslada de nuevo hacia la pared del lado derecho. El ángulo descrito por los disparos ascendentes indica que estos se produjeron desde poca distancia y desde muy abajo. El propio movimiento de caída de Puig-Antich y Bocigas y el consiguiente golpeo con el suelo
pudieron provocar disparos accidentales en esa dirección.